Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos el gusto de contar con Paco Moreno. Paco es consultor senior, lleva más de 30 años trabajando en transferencia de tecnología, en innovación, en emprendimiento y también en la creación de startups de base tecnológica. Y actualmente, además, también es CEO de varios proyectos, entre ellos de Culture Food Technology. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que te ayuda a incorporar a los mejores perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias por estar hoy en el programa, en el podcast. Paco Moreno es consultor independiente, ¿no? Me gusta lo de independiente, en el mundo de biotech y del mundo de la inversión en general. Ahora iremos un poco desgranando qué es todo esto. Paco, además, tú tienes un currículum que son de los que me encantan ver porque es como una especie de laberinto, puzzle hasta llegar a algo y el recorrido es tremendo, ¿no? Hay un montón de chicha que comentar. Si te parece, vámonos al inicio, como me gusta muchas veces plantear las entrevistas. Vamos a olvidarnos de lo que eres ahora, ¿vale? Y vámonos al Paco que decidió estudiar veterinaria. ¿Por qué estudiaste veterinaria? Bueno, estudié veterinaria porque me gustaban los animales. No te creas que hay una motivación más allá. ¿Vale? Yo siempre he sido una persona que me han encantado los animales y la naturaleza. Mis hobbies son fundamentalmente andar por el campo. Y si me van a un zoológico, es el sitio donde más feliz siempre estaba cuando era pequeño. Y ahora me siguen gustando mucho los animales. También tenía una inquietud, y ese guardia civil, porque me gustaban las motos. Entonces, pero yo quería ser guardia civil porque te gustaban las motos. Yo quería ser guardia civil porque me gustaban las motos. Y quise ser veterinario, y al final fui veterinario porque me gustaban los animales. No había otra motivación. La realidad es que una vez que estudias veterinaria, es una carrera que es muy completa. La verdad es que tiene una formación como muy amplia, ¿no? Pues te abre mucho la mente. Eso es lo que yo creo que a mí me hizo la carrera de veterinaria. Abrirme la mente y ver que había muchas más cosas, no solamente porque me gustaran los animales, que siempre he estado muy vinculado a los animales. Y sigo estándolo, ¿eh? A lo mejor de dos patas, pero sigo estándolo. Sí. Esa es la motivación. ¿Cómo fue la conexión a lo que pasó después? O sea, ¿tú tienes claro que te podía gustar el mundo de la investigación, el mundo más de la ciencia, de laboratorio? O no sé si lo aplicabas ya directamente, seguro, sí o sí, a la investigación en animales. O sea, ¿cómo fue un poco la progresión de esa carrera? Pues te voy a decir lo que pienso que fue, porque estas cosas, primero ha pasado mucho tiempo y como ves, pues se me habrán quemado muchas neuronas y otras se me han metilado, con lo cual pues estoy en una situación un poco de olvidar, que se me olvidan las cosas, vaya. Pero sí, creo que lo que a mí me pasó con veterinaria, por esto mismo, de que es una carrera que topas muchas disciplinas, muchas asignaturas, no tiene un currículum amplio, pues es que te van despertando inquietudes. Y a mí hay una cosa que me gusta, que es estudiar. Sinceramente es un defecto que tengo, porque realmente lo que a mí me pasa es que tengo una inquietud permanente por conocer, por descubrir. Esto en veterinaria pues lo pude suplir pues con ese estudiando como un loco durante la carrera, pero porque me gustaba, ¿eh? Nadie me ponía un pincho para estudiar. Pero esto lo que me hizo fue tener una demanda mayor para suplir, ¿me entiendes? O sea, buscar toda esa posibilidad de desarrollar esa inquietud por conocer cosas. Cuando acabé la carrera, una clínica no me valía. O sea, yo no quería ejercicio profesional, sino seguir conociendo cosas. Por lo que decidí clarísimamente dedicarme a la investigación, poder hacer una tesis doctoral, hacer una tesina y luego una tesis. La tesina la hice en la facultad, en un tema de radiología que nada tiene que ver, pero se me quedó también tremendamente corto. Decía, a mí esto se me queda corto. Yo tengo que aprender más. Las asignaturas que más me gustaron de la carrera, además, son las troncales, la bioquímica, la biología. Y dije, hombre, aquí hay algo que me está a mí crujiendo. O sea, yo tengo que poder desarrollarme aquí en la esencia de las cosas, donde las cosas empiezan. ¿Y qué investigaste durante la tesis? Pues en la tesis estudié el metabolismo de fosfoinosítidos
en la interacción de las plaquetas con las células endoteliales. Eso lo que es muy importante desde el punto de vista de la utilidad sería en todo el estudio de fármacos antitrombóticos o entender muy bien el proceso que produce la formación de placas de ateroma, el desprendimiento de las placas de ateroma, la rigidez de las arterias. Ahora, claro, al nivel que yo estaba, que era una ciencia tremendamente contributiva o básica, pues me quedé en aquello de entender mecanismos, pues por ejemplo, como es hoy en día muy en moda todo el tema de PKC, PKZ, todo esto que estamos en cáncer, no ya en lo que estamos hablando, pues porque son señales que se producen primariamente y lo que van a movilizar son otras señales que son las responsables pues de que las células proliferen o que las células entren en un periodo de senescencia o cosas de estas que están tan de moda hoy, ¿no? Pero en aquella época pues estábamos simplemente conociendo las rutas de señalización de la membrana al núcleo, ¿no? Sobre todo más de la membrana al citoplasma, ¿no? De las células. Pero el caso es que me tocó hacer otra carrera, ¿eh? Porque saliendo de veterinaria, claro, decidí hacer una tesis de biología molecular, pues te puedes imaginar que mis conocimientos estaban muy lejos de los que iba a necesitar para poder plantearme incluso una hipótesis experimental. Claro, pero fíjate que o sea, era un poco, estábamos hablando de señales, ¿no? Y te estaban llegando señales, ¿no? Estabas pasando de la parte más animal, ¿no? A la parte de farma, en realidad, sin conocer cómo era el mundo de la farma. ¿Cómo apareció esa conexión? Es decir, ¿no pensaste nunca en hacer investigación académica y quedarte en una OPI, en una universidad? Sí, sí. Hombre, claro. Imagínate que yo cuando hago mi tesis doctoral, a mí, si hay algo que reconozco que he hecho y me lo he pasado muy bien, es decir, donde mejor me lo he pasado, es durante la etapa de mi tesis doctoral. Es decir, mi etapa como investigador es, por cierto, bastante malo, ¿eh? O sea, yo no soy una cosa de tirar cohetes, yo no soy un investigador de estos de alto standing. No, yo fui un investigador más bien mediocre. Publiqué bien porque tuve la suerte de trabajar en un grupo que publicaba, pero bueno, digamos que yo hubiera seguido perfectamente, pero ¿sabes lo que me pasó, Manolo? Que conocí a mi mujer, obviamente en el laboratorio, porque a tu mujer la conoces en el laboratorio. No, si eres investigador no te queda más remedio porque no sales del laboratorio. O sea, yo llegaba por la mañana y me iba por la noche y algunas veces, la mayoría de las noches, dormía en el laboratorio. Entonces, ¿qué oportunidad tenía de conocer a una chica? Pues que fuera una compañera, y fue lo que ocurrió. Conocí a que ahora es mi mujer, fue mi mujer que la conocí en el laboratorio y tenía que tomar una decisión muy importante. Esas decisiones que en un momento de tu vida tienes que tomar porque la vida te obliga a hacerlo, y es o sigo con esto y me voy fuera de España, que era lo que tenía que hacer, me tenía que hacer un postdoc. Y en aquel entonces, pues España no tenía tantos laboratorios como tenía hoy, no había centros todavía de investigación como los que ya tenemos. Solo estaba el CBM en la Autónoma de Barcelona, el CNB estaba en construcción, había algunos laboratorios en la Jiménez Díaz, en el Clínico de Madrid, en Barcelona, bueno, sí, había alguno en la Universidad de Barcelona, pero poca cosa. Entonces, entre otras cosas, porque había que hacer currículum, porque la obsesión del investigador es construir un currículum gordo y bueno. Entonces, había que elegir bien el laboratorio donde te fueras para que cuando volvieras tuvieras currículum. Y, chico, conocí a mi mujer y ya te digo, dije, o me voy o empiezo una vida de pareja, ¿no? Con esta mujer que la quería y la quiero todavía muchísimo. Entonces, esa fue mi decisión. Dejo la investigación. En España, ¿no? Bueno, no dejé la investigación, lo que hice, me tuve que ganar la vida. Seguí trabajando durante un tiempo haciendo un postdoc no remunerado de asistente voluntario en la Jiménez Díaz, con Pedro Esbrit, trabajando en tumores hipocalcemiantes. Laboratorio con laboratorio con José Mato y aprendiendo mucho más de lo que tuve la oportunidad de aprender, por supuesto, el tema de lípidos, que seguí trabajando en metabolismo lipídico activamente también, y metabolismo en de fosfato. Pero no era remunerado, con lo cual me tenía que ganar la vida de otra manera. Y entonces, pues, como tenía un buen expediente, porque la gente que estamos en el mundo académico, una de las cosas que suele ser común es que encima son muy buenos expedientes, o sea, tienes un expediente fenomenal, cosa que no valoras, dice, esto solo me vale para el entorno académico. No solamente vale para el entorno académico. Entonces me presenté a unas interinidades en la Comunidad de Madrid como veterinario y saqué la plaza de veterinario interino, y eso me permitía cobrar. Pero claro, tenía que ir al 150%. Es decir, tenía que trabajar de veterinario interino y en el laboratorio. Fue una etapa corta, 1 año y pico, ¿no?, de mi vida que estuve así, y me di cuenta que eso no era sostenible. En el largo plazo esto no es sostenible. O sea, no me quiero ir fuera, quiero estar con mi mujer, tengo que ganar dinero. O sea, se empezó a acumular las cosas y dije,
y seguía teniendo esa inquietud por la investigación. Entonces empecé a mandar currículums a laboratorios farmacéuticos. Así que empiezas a preparar un currículum y lo empiezas a mandar a ver qué pasa. Grave error, pero tuve suerte, te digo, las cosas han cambiado. En aquella época funcionaba, hoy no, claro, pero en aquella época funcionaba y tuve No había tantas opciones, entiendo, ¿no? No había nada, no tantas, no había ninguna. O sea, realmente estaba Eli Lilly en Alcobendas como laboratorio que realmente hacía investigación, y luego estaban las compañías nacionales que decían que hacían investigación. Decir que uno hace no quiere decir que lo haga. Entonces, obviamente en Lilly no entré, porque no soy químico, y esta gente sobre todo hacía temas de química médica, y ahí no encajaba. Hombre, para el animalario, me acuerdo que tuve una entrevista con ellos y ahí pudo haber un chance, pero no salió. Luego tuve una oportunidad para una fábrica de chorizos que no me motivaba mucho, en Segovia, y finalmente surgió la oportunidad con Serono. El laboratorio de Serono, ahora Merck, tuvo una transición Merck-Serono, y ahora ya creo que le han quitado el nombre de Serono, ya directamente se han quedado como Merck, que en aquel entonces era realmente la primera compañía que hacía biotecnología farmacéutica, es decir, para desarrollo de productos farmacéuticos. Concretamente estaban con hormona de crecimiento, somatostatina, gonadotropinas, que eran esto extractivo. El puesto que a mí me ofrecían era una cosa súper interesante, porque dije que siempre me gustan los animales. Lo que a mí me contrataban era para, de alguna manera, establecer las coordinaciones necesarias con nuestro centro. Había un centro de investigación preclínica. La primera CRO que apareció en el mercado la tuvo Serono. Era el RBM en Ivrea, en Italia, en el norte de Italia. Y el mismo concepto de CRO en España en aquella época a lo mejor ni se... Bueno, apareció Cidasal. Al cabo de los años, al cabo de ya unos cuantos añitos, apareció una compañía catalana que creó le echaron ahí lo que había que echarle, y montaron una compañía de investigación en animales por contrato que se llamaba Cidasal. Pero bueno, era una cosa, como digo yo, impensable, ¿no? Bueno, pero el caso es que esa fue mi trayectoria, me gustó y dije, oye, pues esto me gusta, ¿no? Y entonces, pues este contacto con la industria, lo que primero me demostró es que podía seguir trabajando en investigación, no en la pollata. Esa es la primera señal que he sido yo. Tú no vas a trabajar en la pollata, porque no vas a trabajar en ningún centro de investigación de Serono. Vas a trabajar desde España, haciendo scouting, buscando tecnologías en España, que todo el mundo ha sido consciente siempre que en España hay buena ciencia, y es verdad que la hay. Y entonces decían, bueno, pues buscar tecnologías y después también buscar recursos para hacer investigación preclínica. En aquel entonces no había buenas prácticas de laboratorio, no había GLPs. Esa regulación es posterior. Ese entorno regulatorio se construyó después de todo esto. Cuando yo entré en Serono no hay nada. De hecho, contribuimos en un grupo europeo para el desarrollo de todo este entorno regulatorio de GLP, GMP, GCP, bla, 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 bla. Y la verdad es que para mí me lo pasé muy bien. La verdad es que el ser veterinario sí me ayudó también para los diseños experimentales con animales, el trato animal. Todo esto a mí me ayudó muchísimo en esta etapa en Serono, ¿no? Donde realmente no estaba trabajando en la pollata, pero sí estaba aplicando conocimientos que tenía de mi carrera y conocimientos que había adquirido durante mi formación como doctor, ¿no? Haciendo mi tesis doctoral. Estamos hablando de una época, estuviste cerca de 5 años más o menos, o sea, bastante. Sí, no sé, 5, sí. Una de las cosas que me surge, claro, en aquella época, si estamos hablando de scouting, ¿cuánto ha cambiado, ¿no? ¿Cómo se hace esto y ahora? Porque no había internet. Vamos a empezar por ahí. No. Puedes contactar con alguien por teléfono, pero ¿cómo te enteras de las cosas? Es decir, tienes que estar ahí, tienes que estar viajando, tienes que estar leyendo papers, siempre, ¿no? Leyendo papers como un loco. O sea, el paso es que, claro, yo en el año 88 a 90 o por ahí, ten en cuenta que yo era capaz de leerme con esa revistilla que había antes, que no sé si te suena, se llama Current Context. Claro. Que era el Current Context. Tú podías tener acceso a todo lo que se publicaba sobre un área muy concreta de conocimiento, pero tenías acceso. Y yo me podía leer cada 15 días qué es lo que se publicaba sobre endotelio y plaquetas, por ejemplo. Ahora es imposible. Claro, además que eso en todos sitios. O sea, es imposible. Es imposible. A nivel mundial. O sea, yo tenía acceso, es como la época esa enciclopedista, ¿no? Que tenías una enciclopedia en casa, te la leías y te la empollabas,
y sabías todo lo que la humanidad sabía, ¿no? Oye, no, eso es imposible. Nosotros lo que hacíamos en aquel entonces, teníamos un interés sobre la producción de proteínas recombinantes, ¿no? En células de mamífero u otras plataformas de recombinación, ¿no? Y entonces lo primero es, ¿qué plataformas de recombinación podemos utilizar pues, para producir proteínas de alto valor añadido, en este caso terapéutico, ¿no? Y decíamos, pues venga, E. coli. El coli no se había utilizado nunca. Y teníamos una colaboración con el Instituto Weizmann de Israel, pues para desarrollar un coli, que era el coli de Bakunaga, para la producción de un factor de crecimiento que era un producto en desarrollo por Serono, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que no funcionó. Invertimos un montonazo de dinero y el coli ese era un demonio, o sea, no secretaba, tiene una pared celular tan potente que lo quedaba todo dentro, había que romper después la célula, había que extraer todo, un cóctel de proteínas, no te puedes imaginar. El downstream ha mejorado muchísimo, la analítica industrial, en procesos de downstream industrial ha evolucionado también un mogollón. Pero te dice que nosotros buscábamos eso, buscábamos sistemas de expresión alternativos a la célula de mamífero, que es más costoso la producción, y también buscábamos productos nuevos. Cosa que hoy, dices, desde España un tío buscando... Sí, desde España buscábamos nuevos productos, ¿no? Buscábamos nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, me hace que comentes esto en particular, porque estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿no? De la dificultad de encontrar ese laboratorio, esa persona que pueda hacer, desarrollar nueva tecnología para producción de proteínas, ¿no? Cuando se empezaba ya a masterizar qué empezar a hacer con células de mamíferos y tal. Seguimos estando ahí. Es decir, no acaba ahí. De hecho, a mí me pasa eso, ¿no? No hace tanto. He reclutado a una persona que era muy difícil de encontrar, un experto que supiera de lo que tú me estás diciendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué hacemos si este set de proteínas sí o sí tenemos que producirlas, tenemos que extraerlas y se va a la membrana, no tenemos problemas de ¿cuáles son las opciones? ¿No? Hay opciones y lo que nos faltan a lo mejor son un mayor número de profesionales que vean esto claro y que digan, hace falta este tipo de profesional. Mira, ¿no? Me hace gracia que no cambia tanto en ese aspecto la necesidad del que hace la ciencia, no de la ciencia en sí, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad, porque me ocurre ahora, ¿no? Que tú decías, el scouting, esa búsqueda de tecnologías, evidentemente ha cambiado. Sí, porque había menor, el volumen de conocimiento era infinitamente inferior a lo que hoy en día tenemos. Pero hoy en día tenemos más conocimiento, que tenemos herramientas para localizar ese conocimiento. Toda la minería de datos. Es que hay una etapa de mi vida, si ves ahí, que me dedico a la inteligencia competitiva, con lo cual lo que hago es búsqueda de información en fuentes de todo tipo. Y eso también me marcó mucho en mi carrera. Y lo pude hacer, precisamente pude dedicarme a hacer inteligencia competitiva y a desarrollar herramientas propias de inteligencia competitiva, porque siempre tuve una necesidad de búsqueda de información. Siempre la tuve. La tuve antes de mi etapa en Serono. La tuve en Serono. Y después lo que hice fue desarrollar una capacidad utilizando ese conocimiento de búsqueda de información, aplicándolo a otras cosas, que luego ya te contaré si me preguntas, pero sí. Es muy importante saber que la información está ahí. Lo difícil es cómo encontrar esa información y cómo ponerla en un contexto donde genere valor, donde realmente la puedas accionar y genere una inteligencia. Entonces, claro, a mí hoy en día me ocurre lo mismo. Tú dices, no hay gente que sepa de recombinación. Claro que la hay. Lo que pasa es que está en un laboratorio donde lo utilizan, a lo mejor la recombinación es una rutina para obtener un determinado microorganismo productor de cualquier cosa, o imagínate todos los knockouts que se hacen. O sea, lo que es manipular el genoma de un organismo vivo para que haga algo que en condiciones normales no haría, o para que haga algo de una manera más intensa que lo haría, o para que deje de hacerlo, es algo que la ciencia lo lleva haciendo desde que se conoce la posibilidad de la manipulación genética. Y hoy con las técnicas de la edición, pues las técnicas de CRISPR nos ha revolucionado a todos, y nos ha agitado, pero es que lo que viene es todavía más divertido. O sea que sinceramente creo, de verdad Manolo, que el problema es que la información cada vez está en un volumen mayor, es decir, cuesta más. Bueno, lo que cuesta es saber cuál es la herramienta necesaria para obtener la información que tú buscas. Y una vez que la tienes, procesarla de una forma adecuada para que genere valor en el contexto que tú la quieres poner. Todo eso
¿Cómo se nota que la cabra tira al monte y que eres investigador y eres PhD, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Un doctor es eso, es un experto en aprender, en saber cómo ejecutar algo a partir de enterarse de cómo hacer algo sin saber nada, ¿no? Y yo creo que no hay nada más aplicable al mundo de la empresa que eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manolo, y es así, y hoy en día lo sigo aplicando, y hoy en día, digamos que si me dices cuál es el factor crítico de éxito, y pienso que la vida para éxito no me gusta, pero para que las cosas salgan bien, pues para mí el principal no es tener la información, sino ser capaz de encontrarla. Ese es el primero. Y el segundo es, una vez que la tienes, saber utilizarla de una forma adecuada. Dar las otras formas. ¿No? Entonces, todo esto, un PhD te prepara para ello. Claramente, claramente. 100% de acuerdo. Paco, cuéntanos un poco sobre Placement Center. Vamos a cambiar. ¿Qué pasa después de ese honor? Eso es muy divertido, porque en la vida, para mí ha sido muy importante otra de las cosas que me ha ocurrido, ¿no? Que creo que es, la gente lo toma desde un punto de vista antes peyorativo, ¿no? Que te despidan de una empresa es lo mejor que te puede pasar. Porque de verdad la zona de comodidad, cuando tú estás cómodo, lo primero que tendrías que pensar es, voy a dejar de estar cómodo. Si yo estoy muy bien en este silloncito que tengo, me voy a poner una silla de madera para que me duele el culo y me mueva. Entonces, sí, a mí me despiden de Serono y me pagan un servicio de outplacement, que eso es como una consultoría que te ayuda en el proceso de recolocación, de búsqueda de otra oportunidad. Y tengo una suerte que no lo puedo, no. Eso para mí fue algo, no sé cómo decirte, definitorio ya. Es decir, esta gente lo que me ayudó es a saber quién era. Quién era en todos los sentidos, ¿eh? ¿Qué me hicieron? Reflexionar sobre quién soy y qué sé hacer. Y de lo que sé hacer, qué es lo que hago bien. De lo que hago bien, qué es donde me lo paso bien. Y de lo que hago bien, me lo paso bien, qué es lo que la gente reconoce que realmente hago bien y necesito. Esa tonta, como dicen ahora, pues esa tonta me ha ayudado toda mi vida. Creo que el outplacement, como lo entienden los en el mundo anglosajón, o la recolocación de ejecutivos, como aquí también lo llamamos, es algo muy necesario en el entorno científico. Es el mismo proceso que un investigador debería seguir a la hora de plantearse un salto o un cambio. Había gente que pasaba por ahí y no aprovechaba esa oportunidad. Yo la verdad es que la exprimí. La exprimí de tal manera que conseguí, lié a mis socios, porque fueron socios entonces de Outplacement, para crear una nueva división dentro de Placement Center que fuera, en aquel entonces estaba muy empezando, no estaba todavía de moda, la aplicación del término gestión del conocimiento. Entonces empezamos a desarrollar productos orientados a la gestión de conocimiento para la industria farmacéutica. Porque como yo venía de la industria farmacéutica y a ellos les gustaba mucho todo esto de la gestión de conocimiento y tal, empezamos a trabajar ahí. Y empezamos desde el minuto cero a establecer contratos que nos generaban dinerito en Placement Center. Yo ya no estaba haciendo placement, yo era un consultor más de Placement Center. Lo que pasa es que la gente te decía, ¿y esto de Placement Center? ¿Qué es esto? Porque explícame, porque pues la traducción ya es una traducción mala. Recolocación, claro, no es eso. Suena raro. Dice, ¿y qué me vende usted? Era muy difícil contarlo. Entonces, todavía lo liamos más. Y creamos una compañía que se llamaba Placement Pharma. Que todavía es maravilloso, todavía, ¿no? Entonces dijimos, venga, pero como una especie de extensión de Placement Center que se llamaba Placement Pharma para el desarrollo de todos estos productos de gestión de conocimiento y en un salto de inteligencia competitiva para la industria farmacéutica. Y esa fue otra etapa divertida de mi vida, porque sí que realmente me lo pasé pipa, ¿no? Porque trabajamos muchísimo, pero no desde el punto de vista solo de ventas, sino en aquella época las farmas desarrollaban también de una manera distinta. Es decir, te estoy hablando de los albores de la industria farmacéutica a nivel internacional. Teníamos dos fuentes de información sobre los productos que estaban en desarrollo, que eran Pharma Projects y R&D Focus, y esas dos fuentes tenían toda la información sobre todos los productos que estaban desarrollados a nivel mundial. ¿Tú te imaginas eso hoy? Es imposible, no es así tampoco, ¿no? Pero lo teníamos, eran dos libritos, dos bases de datos, no Internet, dos bases de datos que gestionaban e interrogarlas era complejísimo. Había que hacer un curso para interrogar R&D Focus
y obtener información. Pero bueno, digamos que fue una etapa también muy divertida, esa de buscar información y desarrollar procesos o sobre todo en caso la toma de decisiones por parte de la industria sobre la selección de los candidatos para iniciar todas las fases de desarrollo, de la discovery. Eso no ha cambiado, de la discovery, preclínica es preclínica, preclínica no regulatoria, preclínica regulatoria, fases clínicas y solicitud de autorización y comercialización. Esa cadena siempre estuvo ahí y interveníamos pues, buscando información para que su proceso fuera más competitivo, pues para identificar el desarrollo, en qué nivel de desarrollo y qué resultados habían tenido sus competidores. Hacíamos informes maravillosos que hoy nadie los compraría, porque hoy el volumen de información y cómo hay que procesarla es diferente. Hay que ya recurrir a herramientas computacionales, inteligencia artificial o machine learning, y esto es un poco en lo que ahora estoy, que también, veremos, llegaremos ahí. Pero digamos que por ahí hemos pasado, pam, todas esas etapas, sobre todo en lo que es la búsqueda de información. Fíjate que esto no es inteligencia competitiva solo, esto es emprender, en cierto modo. O sea, es el primer momento de tu vida en el que te das cuenta de que quieres crear algo, ¿no? Que no existe. ¿Cómo se llega a ese punto, Paco? Que está chupado. Te lo he definido muy bien. O sea, la suerte que tuve yo es que estuve con una consultora que me obligó a pensar sobre mí mismo, a hacer un ejercicio introspectivo y retrospectivo y prospectivo. Y claro, ¿qué pasó ahí? Pues lo que pasó es eso, que yo me di cuenta, dije, bueno, ¿yo qué sé hacer? Esa pregunta que hay que hacérsela de vez en cuando, te das cuenta de que no todo lo que piensas que sabes hacer, lo haces bien. Y cuando te das cuenta que dices, bueno, ¿qué es lo que yo hago bien? Pues yo, como Paco Moreno, ¿qué es lo que yo creo que hago bien esto? Y de todas estas cosas que creo que hago bien, ¿dónde me lo paso realmente bien? Y dices, pues en esto y en esto. Y ahora la tercera, que es la más importante, es, bien, en esas que lo haces bien, tú, que además te lo pasas bien, ¿cuáles te compraría un cliente? ¿Qué es lo que los demás piensan que realmente haces bien y te pagarían por ello? Eso es el emprendimiento. Para mí la definición de un emprendedor es aquella persona que es capaz de hacer cosas bien, pasárselo bien y que tienen una demanda en el mercado. Ya está. No te puedo definir de otra manera. Me hice emprendedor, no me quedó más remedio. Montar mi empresa. O sea, eras emprendedor, lo que pasa es que descubriste que eras emprendedor, ¿no? Bueno, un momento, Manolo, para mí la palabra emprendedor es. Ahí vamos, venga, ¿entramos o no? Esto como con los toros. Vamos, que te lo digo porque es que yo no he sido un emprendedor. Vamos a hablar de emprendimiento, Paco. He sido un poco tendero, ¿eh? Dale. Pero bueno. Hacemos este inciso, ¿vale? Después seguimos con tu carrera. Emprendimiento, ¿vale? O emprendimiento científico. El emprendedor se hace, el emprendedor nace siendo emprendedor y lo descubre por el camino. Un científico puede emprender, un científico mejor que no emprenda o que emprenda con alguien que sabe emprender mejor que el científico. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en el mundo del emprendimiento, particularmente en una sociedad como la nuestra en España? 1. Has hecho 200 preguntas en una, pero voy a tratar de llevar el orden de lo que hemos dicho. Vamos a ver. Primero, emprendimiento. El emprendedor nace o se hace. Mira, para ser emprendedor hay que tener una serie de cualidades y habilidades. Algunas se adquieren y con otras, si no naces, ni con un martillo te las clavan. Entonces, es un tema actitudinal, de actitud, no de aptitud. Esto que es un tópico, ya lo sé, que me vas a decir, ¿estás diciéndome algo? Bla, bla, bla. Mira, yo creo que sí que es real. La actitud y la aptitud, no, obviamente, claro que no es lo mismo. Pero si tú no tienes una actitud hacia el emprendimiento positiva y unas habilidades que casi te diría que son innatas, podrás aprender a tocar el piano. Pero hay gente que sin cada año puede meter a clase, lo toca. Ese es el emprendedor. Además, el emprendimiento tiene un factor, como todo que uno hace en la vida, que es el tiempo. Si tú tienes esas habilidades ahí, es decir, sabes, es talentoso, tienes un talento real, chico, tienes tiempo, vas ganando tiempo, porque la vida no te va a dar tiempo. Siempre te va a faltar tiempo para hacer las cosas. Entonces, la posibilidad de que llegues a ser un emprendedor realmente va a depender del tiempo que tengas para hacerlo, porque normalmente vas a fracasar más veces de las que vas a acertar. Y por eso es muy interesante el emprendimiento, porque en la medida que fracasas vas aprendiendo, porque de lo que uno hace bien no aprende nada. Y yo no sé tú, la gente, cada uno cuenta su experiencia. En la mía, de las veces que me fue bien en la vida, nunca aprendí nada, porque me iba tan bien que decía, wow, puta madre esto, venga, vamos.
Perdona por los tacos que alguna vez hablo muy mal. Pero bueno, eso es la vida, ¿no? Pero cuando las cosas salen mal, cuidadito, que el gato escaldado del agua huye. Pues eso es un tema, el concepto muy importante. Eso es lo como yo definiría esto que me dice, ¿se nace o se hace? Es un mix de. Y además es algo muy individual, porque igual que decimos que la enfermedad es un concepto individual cada vez más, igual que decimos que todos somos distintos, también es verdad que no podemos definir a un emprendedor como un traje a la medida, como un prêt-à-porter. Es muy a la medida el emprendimiento. Después me preguntabas... ¿Y la situación del emprendimiento en general? El emprendimiento científico. Yo te digo lo que opino de dónde estamos ahí. Muy lejos de donde a mí me gustaría que estuviéramos, pero en cualquier caso. Pero bueno, si quieres lo abordo ahora. Mira, sí, porque tiene sentido. Es verdad que además para ser emprendedor, en la situación ideal no. La situación necesaria es como cuando tú pones una bacteria a crecer en un medio de cultivo que no tiene nutrientes. ¿Qué pasa? Que no crece. Si tú a un emprendedor lo echas en un entorno donde no hay una cultura emprendedora, donde la gente piensa que ser emprendedor es ser un parado, que es lo que a mí me ocurrió, en mi época, los parados éramos los emprendedores. Autónomos, ¿no? ¿Es así? Hombre, es normal. Para poder emprender, lo primero que tienes que ser es parado, porque nadie te va a contratar. Serás, en el mejor de los casos, un autónomo. Y decíamos, bueno, pues voy a emprender desde el paro, que fue lo que yo hice. Yo emprendí desde el paro. ¿Por qué? Porque alguien me estaba pagando algo, el Estado me pagaba algo. Entonces, yo no era un emprendedor, yo era un parado buscando trabajo, buscándome la vida, y que contaba unos rollos muy raros. Eso es lo que era yo. Y por cierto, creo que hoy todavía sigue por ahí esa lacra del paro y las colas del paro. Y los bancos que no te atendían. Te decían, no, usted a la cola del paro. Oiga, hay dos ventanillas, esa está vacía y usted debería utilizar las dos para pagar el seguro de desempleo. Yo he vivido situaciones que decía, ¿esto de qué va? Este es el país que teníamos cuando yo accedí por primera vez al sistema de desempleo y me hice emprendedor. Yo no era un parado, era una persona que quería emprender. ¿Era emprendedor? Te diré que yo no soy tan talentoso como otros emprendedores de verdad que me he cruzado en mi camino a lo largo de mi vida. Creo que el emprendedor de verdad, cuando alguien es emprendedor, te das cuenta instantáneamente de que haya algo ahí, hay una chispa. Por tanto, tú puedes poner en marcha un negocio, o puedes crear una empresa, o puedes tener un proyecto que lo quieras impulsar. Pero has dicho una cosa importantísima. Para mí lo es, siempre lo fue. Rodéate de aquellas personas que te complementan. No lo quieras aprender todo. No tienes tiempo. No tienes tiempo. No tiene sentido. Zapatero a tus zapatos. El que mucho abarca poco aprieta. El refranero español, que es la sabiduría española, está lleno de refranes que dicen este tipo de cosas, pero no nos lo leemos. Yo tenía antes un librito y le tengo. Y es el refranero español. Si tú vas al refranero, es una fuente inagotable de sabiduría, porque tiene toda esta experiencia que se adquiere con el tiempo. Esta experiencia fruto de la prueba y del error. Es como te diría un tratado de ciencia. Así de claro, o sea. Pero bueno, dicho esta tontería, o esta tonta, como te decía antes, vamos al tema. Yo creo sinceramente que el emprendedor, por tanto, tiene que tener algo para ser emprendedor, pero no es necesario para poner en marcha un proyecto. Lo importante, por tanto, seas o no emprendedor, es que te rodees en el proyecto de las personas adecuadas para ejecutarlo. Cuando yo creé mi primera empresa, todo era más sencillo, de verdad, Manolo, todo era más sencillo. La vida ha avanzado, todo es más complejo y todo va más rápido. Por tanto, como todo es más complejo y va más rápido, hay que entender que vas a necesitar colaborar, hacer equipos, encontrar esas personas que realmente tienen un conocimiento que tú no tienes y que tiene sentido aplicarlo, hacer binomios, trinomios o lo que sea necesario. Y por cierto, en cualquier momento de tu vida, la investigación es un proceso solitario, competitivo y algunas veces te diría que hasta desleal. Yo he tenido que dormir en la cámara frigorífica para que no me cambiaran los viales del colector de fracciones de la columna. Yo he tenido que irme después al contador de los viales del centelleo y estar toda la noche mientras contaba, porque había siempre alguien que me los cambiaba. Había alguien que podía cambiarlos. Yo tenía que meter los tubos de la ultracentrífuga bajo llave, porque esos tubos, que eran bastante caros, me los quitaban. ¿Es una obsesión, estoy loco? No, si no me pasaba a mí, le ha pasado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el científico algunas veces se le va la olla. Entonces, perdóname, pero
Bueno, en cualquier caso son cosas que te cuento. Los científicos, si nos centramos en los científicos que deciden emprender, como fue tu caso, tú viviste ese primer inicio, ¿no? De cuando no había ecosistema de emprendimiento para nada, ¿no? Y uno estaba absolutamente solo, de cero. Ahora existe algo. ¿Qué es lo que debería existir que todavía no hay, Paco? Uno, mira, tuve un programa de radio en la SER que estaba con un investigador muy conocido, no voy a decir el nombre, y la persona que era Gemma Mierga, creo, la que nos estaba entrevistando y me dijo, preguntó, ¿cuáles son realmente el investigador, los investigadores, estamos hablando de transferencia tecnológica, y el investigador es capaz de poner en marcha sus ideas? Y este investigador habló antes que yo porque era mucho más importante que yo. Y dijo, el investigador es un hombre orquesta, que es capaz de hacer cualquier cosa. Luego, esos retos no le van a asustar. Él va a ser capaz de llevar sus ideas al mercado si se le dan los instrumentos adecuados, bla, 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 bla. Y después me dijo, ¿y usted qué opina? Y yo, pues mire, a mí que me gusta la música, creo que una partitura la puede tocar un hombre orquesta, pero también lo puede tocar una orquesta sinfónica. Y a mí me gusta más cómo suena una orquesta sinfónica que cómo suena un hombre orquesta, con todos mis respetos. ¿Eso qué significaba? Pues que el investigador tiene que entender muy bien cuál es su papel y tocar la trompeta. Pero que aparte de la trompeta hay muchas más cosas que hacer y que hay que identificar quiénes son todos esos músicos necesarios para que la partitura suene bien. Porque si suena mal, nadie la va a comprar. Entonces, el que el investigador tenga que poner en marcha y emprender no es nada más que una obligación del sistema, porque ojalá el sistema le dotara al investigador de todos esos recursos de los cuales hablábamos, porque sin ellos, honestamente, te diré, creo que es imposible llegar a buen puerto. Podrás empezar y desesperarte, fracasar, un gap, haces una cosa, pasa un tiempo, puedes hacer otra, consigues dinero, eso es una carrera, es un imposible. Al final lo que va a ocurrir es que probablemente llegues al mercado, pero vas a llegar al mercado después de 20 años. Bueno, o vas a llegar al mercado tarde, no voy a decir 20 años, vas a llegar tarde. Y cuando uno inicia el desarrollo de un producto biotecnológico, el tiempo al mercado, el tiempo que tardas en desarrollar el producto al mercado es crítico y la variable crítica de todo el proceso. El resto no me preocupan. Por tanto, si quieres llegar pronto al mercado, no pierdas el tiempo aprendiendo cosas que, no sé, aprendiendo... sí, gobernanza empresarial es muy importante, pero búscate una persona que te pueda apoyar en los temas de llevanzas y de gobernanzas de las compañías, de negociaciones internacionales, que esté acostumbrado a ello, de propiedad industrial, bla, 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 y concéntrate en dónde tú puedes aportar valor inicial. Hombre, uno puede aprender cosas. Tienes a uno que no le queda más remedio que ir aprendiendo, pero yo soy un maestro de nada. Sé un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. ¿Esto para qué vale? Honestamente, Manolo, vale para poco. Otro de mis factores que te diré si las cosas me fueron bien es porque siempre tomé una decisión y es buscar a aquellas personas que me podían ayudar, y siempre la gente te ayuda. Hay buena gente, hay gente buena y que ayuda, que te va a apoyar en tu sueño y hacerlo realidad. Pero desde luego, si vas solo, yo te diría, no voy a decir el adjetivo que me sale, si vas solo no lo vas a conseguir con el mismo nivel de eficacia y de eficiencia que lo conseguirías si te rodeas de un equipo. Claro, yo creo que has dado un poco en la clave, ¿no? La dificultad de que un científico violinista se junte con otros que tocan el fagot, ¿no? O la batería y que no sean científicos. Ese a lo mejor es la grandísima dificultad, ¿no? De mestizaje e hibridación. El mestizaje no es un concepto de la biología molecular, pero la hibridación sí. Claro. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de, ya que has estudiado todas esas cosas, aplícatelas. Paco, todo esto que estás comentando no es que haya salido de repente ahora, sino que lleva un rodaje, y particularmente después de pasar por Mundipharma, le dedicas mucha parte de tu vida a hablar de todas estas cosas y de muchas más en la Fundación Botín. Cuéntanos cómo fue, te voy a decir esa experiencia, pero es que no es una experiencia, es un trozo grande de tu vida, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue para ti trabajar en la Fundación? Mira, la Fundación Botín es un proyecto personal. Es un proyecto personal dentro de una institución, porque coincide, casualidades de la vida, la verdad es que la vida te va llevando. La Fundación Botín, como todas las fundaciones patrimoniales que están en este país y las no patrimoniales,
siempre han querido estar presentes en la ciencia, en el mundo científico, de alguna manera, o tecnológico. Siempre han querido estar. Y la Fundación Botín, en aquel entonces, esto te estoy hablando del año 91, cuando como consultor ya empecé a tomar contacto con ellos, ¿no? ¿Por qué fue? Ellos querían desarrollar un programa de ciencia, querían destinar parte de los recursos que generaban pues, a apoyar a la ciencia. Y podían hacer dos cosas. Pues crear unas becas, que es lo que todo el mundo hacía, y darle unas becas a unos señores muy listos, o desde lo personal, o a proyectos, como otras fundaciones hacían. Pero hicieron una cosa bien. Se pusieron en contacto con el que es mi maestro y mi director de tesis, que le tengo un aprecio muy especial, que es Pedro García Barreno. Y dijeron, Pedro, le dijo don Emilio, tú que eres un tipo que has hecho cosas en esto y tal, lo conocieron en unas charlas y le abordaron, ¿tú podrías ayudarnos a definir qué es lo que la Fundación Botín podría hacer en ciencia? Y don Pedro aceptó el reto. Como yo era su discípulo, uno de sus discípulos, y sabía que a mí estas cosas, los retos de este tipo, pues sí me han molado, me dijo don Pedro, oye, Paco, tú me ayudarías a definir esto y tal, lo hacemos juntos y tal. Digo, uy, encantado de la vida, don Pedro, poder trabajar con usted para mí es una delicia. O sea que así que vamos para adelante, ¿no? Y empezamos a pensar sobre qué necesidades tenía en aquel entonces la ciencia que se pudieran suplir con dinero. Porque, claro, un científico es como un pollo insaciable. Tú le puedes dar todo el grano que quieras, que se lo va a comer. Le puedes dar todo el dinero que quieras, que se lo va a gastar. El tema no es tener dinero, sino qué hace uno con el dinero. O sea, qué necesidad había real, o sea, qué carencias podía tener el sistema para suplirlas. Bien, para hacer este experimento, que era un experimento, elegimos un investigador y le dijimos, te ha tocado la lotería, pídeme todo el dinero que quieras y vamos a poner en marcha un proceso abierto. Es decir, yo te doy el dinero y tú haces lo que quieres y vamos a ver qué pasa. Pues así, elegimos el investigador se llamaba José Luis Jolcano, fue el primer investigador del programa de ciencia de la Fundación Botín, y José Luis Jolcano estaba en el CIEMAT. ¿Por qué elegimos el CIEMAT? Porque nos dijeron que tenía la OTRI más eficaz del sistema de transferencia tecnológica en aquella época. Nosotros teníamos identificado en el proceso que, obviamente, la transferencia de esos resultados era algo que había que hacer. O sea, en un momento el investigador tendría una idea, pero para generar un impacto, un beneficio social, tenía que haber alguien, ¿no? Había que hacer algo más que investigar. Como nos dijeron esto, pues nos fuimos allí, al CIEMAT. Entonces, esta OTRI la dirigía Fernando Garcés, toledano, que luego estuvo en Genoma y ahora realmente no sé dónde está. Pero bueno, este fue el inicio del proyecto. ¿Qué es lo que pasó? Pues que le dábamos mucho dinero a José Luis y José Luis generaba muchos resultados. Yo lo discutía con él. No te digo a diario, pero teníamos una reunión cada 15 días. Cada 15 días veíamos el progreso que se estaba haciendo, no por fiscalizarlo, sino por identificar cosas. ¿Vale? E ir un poco tomando decisiones de futuro sobre lo que se podía hacer con todo ese dinero que me estabas pidiendo. Bueno, él decidía el destino, yo no. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Pues que cuando encontramos algo, la OTRI tenía mucho trabajo, porque en el CIEMAT no solamente estaba José Luis como investigador, sino que es una OPI pequeña, pero hay muchos investigadores. Y tenía que dar cobertura a todos estos investigadores. Y, por cierto, le tenía que dar cobertura a todos los investigadores con unos recursos mínimos. Yeah. Entonces decías, hombre, o sea, que te dicen que tienes que conseguir algo y encima no tienes recursos. Nos dimos cuenta que el investigador que haga lo que quiera es muy importante. Por supuesto que sí, pero tiene que haber algo que consiga transformar esos resultados y llevarlos al mercado. Algo entre la academia y las empresas y el mercado, no entre el mercado. Algo que no existía en España. Con lo cual decidimos apostar decididamente, en aquella época, apostar a tope por el desarrollo de metodologías de transferencia tecnológica y estructuras de transferencia tecnológica que pudieran responder a la necesidad de llevar un producto al mercado, identificando todos los actores que hay intermedios y negociando con ellos los papeles que fueran necesarios para ir avanzando. Tanto financiadores, como desarrolladores, como comercializadores finales. Para ello, estuvimos en sitios que a ti te suenan, como Stanford, como Harvard, nos fuimos a Estados Unidos. Nos fuimos al mundo anglosajón, a Inglaterra y a Estados Unidos, a ver cómo lo hacen ellos. Estuvimos haciendo una prospectiva importante con estas oficinas de licencia que tenían allí y definiendo qué es lo que deberíamos tener aquí. Partiendo de que la ciencia que aquí teníamos era y es de igual o mayor calidad. Por lo menos igual. Aquí no somos peores que ellos. Lo que producimos es menos, pero no de peor calidad.
Con esas premisas empezamos a seleccionar investigadores que fueran prometedores en el sentido, investigadores con los cuales pudiéramos trabajar con esta filosofía, marco abierto, tú haces lo que quieres, te voy a dar suficientes recursos económicos, pero tienes que tener financiación, tú ya tienes que tener para hacer lo que querías hacer. Ahora yo te voy a dar financiación para que hagas algo que no habías contemplado hacer. Adicional, financiación adicional. Y además tienes una estructura a tu servicio de personas cuya motivación no es generar conocimiento, sino transformar. Vale. Con lo cual tuvimos que ir... Dime. Esa es un poco la forma de crear ese nuevo paradigma, ¿no? De cómo ayudar, ¿no? Pasado varios años, ¿cuál es el resultado filtrado de todo lo que ha ocurrido en tu experiencia? Yo creo que te lo voy a resumir en un caso. Evidentemente trabajamos con 29 investigadores porque el programa se interrumpió por motivos que no van al caso ahora. También te los podría explicar. Pero trabajamos con 29 investigadores, de los cuales en un porcentaje significativo, digamos que hubo un cambio importante en su manera de actuar, su manera de enfocar la generación de conocimiento y no ir tan allá. Yo soy un investigador fundamental, yo soy un investigador básico. Resumen, un investigador que jamás en su vida, y te lo digo porque es verdad, porque lo conocí antes porque una compañía me encargó que hablara con él para poder trabajar con él y me dijo este investigador, mire, yo lo que hago es ciencia básica, yo no estoy interesado en trabajar con la industria. En aquella época a mí me tiraban huevos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me los tiraron, los investigadores, porque decían que yo era una prostituta de la ciencia, cuando iba como ser o no. Es decir, estoy hablando de una época un poco oscura de la ciencia y de tal. Pero digamos que esa fue ha sido el gran cambio. ¿Cómo se te materializa? Llevo en esto de la biotecnología farmacéutica toda mi vida. Toda mi vida. Realmente no tengo... Me acuerdo de la mili, que estuve muchos años, y me acuerdo de esto. No me acuerdo de nada más. En todo este tiempo, yo no había puesto ningún producto en el mercado. Estando en la industria farmacéutica, Ninguno. Pasaron muchos productos, pero ninguno llegó al mercado, Ninguno. El primer producto que puse en el mercado, se ha puesto con un grupo de investigación fundamental que pensaba que nada tenía que aportar, por tanto, ni que su impacto, lo que ellos hacían ya alguien lo explotaría. Ese grupo de Juan Bueren, también de CIEMAT, que fue el segundo investigador que entró al programa. Es decir, llevábamos trabajando con él más de 15 años cuando logramos empezar un desarrollo farmacéutico en regla, regulatorio. Concretamente un protocolo de terapia génica celular, ex vivo, en anemia de Fanconi. Eso ya es una realidad. A mí me produce una emoción tremenda decirte esto, porque no es tan fácil poner un producto en el mercado. No es nada fácil. No es que sí que yo puedo ser un incompetente, honestamente, y bastante probable es que así sea. Pero si hablas con cualquier profesional que haya trabajado en desarrollo en la industria farmacéutica, te dirán que a lo mejor a toda su vida han visto muchas cosas y nada ha llegado al mercado. Es como una especie de mantra, ¿no? Pues esa es mi gran caso, digamos, no de éxito, sino de demostrar que con esta filosofía y con este enfoque uno es capaz de hacer algo que antes no había hecho. Claro. Paco, vamos al presente. Dentro de que después de tus años en la Fundación Botín aparecen diferentes proyectos, cuéntanos en qué estás ahora y por qué es diferente de lo que has hecho en realidad tantos años antes. No es diferente, es más de lo mismo, Manolo. Ahora mismo lo que yo estoy haciendo es buscar fondos para que los investigadores puedan desarrollar sus proyectos, pero desde fuera de lo que es un entorno regulado o conocido. Es decir, yo no pertenezco a ninguna empresa en concreto, sino colaboro con empresas porque necesito muchos recursos. Si puedo colaborar con una consultora como Grant Thornton, porque Grant Thornton me aporta unos recursos necesarios para poner en marcha esta tipología de proyecto. Ahora mismo estamos inmersos en proyectos de muy gran escala, proyectos muy disruptivos, donde hace falta mucho aporte y sobre todo de co-creación de todas esas nuevas herramientas que vamos a tener que desarrollar para ponerlos en marcha. Me dedico, evidentemente, a identificar proyectos e invertirlos, no como inversor, sino como venture builder, que es lo que ahora, digamos, más es donde estoy metido. Pero es una evolución natural. Como venture builder tengo que identificar los recursos que ese proyecto va a necesitar y suplirlos. Y además gestionarlos, porque yo me involucro
en estas compañías, me involucro, no, me comprometo como socio de la compañía para que la compañía pueda progresar. Entonces, digamos que estoy haciendo lo que es la última fase de lo que empecé en la Fundación Motín. Dar continuidad a aquellos programas de inversión que eran necesarios, pero inversión con gestión. No te doy el dinero, sino yo soy tu socio, yo consigo el dinero, yo te lo gestiono contigo y con otros. Paco, eso es diferente. O sea, ¿cuál es la diferencia real entre trabajar en venture en el mundo de la consultora y estar dentro de un paraguas de una fundación? ¿Qué cambia? No te creas que cambia tanto. Cambia el enfoque que tú tienes, porque las fundaciones son sin ánimo de lucro, que no quiere decir que no puedan generar un beneficio para reinvertirlo. Esa es la filosofía de la Fundación Motín. Por tanto, el modelo es el mismo: identificar un proyecto, evaluar el proyecto en términos de mercado, no evaluarlo en términos científicos, que también, pero evidentemente sí en términos de mercado, y ponerlo en marcha, proporcionarle una estructura, gestionarla y saber hasta dónde uno tiene que llegar, que es muy difícil. Pasarse de frenada en estas cosas es bastante habitual. Desde el investigador que se enfrasca en su proyecto y toda su vida se la dedica, y algunas veces lo consiguen y otras no, hasta nosotros mismos que nos metemos en una inversión y nunca salimos. Es decir, es fácil entrar en una compañía biotech startup y es muy difícil salir. Nuestro enfoque es siempre entrar en compañías con una salida preestablecida, o por lo menos muy orientados siempre a la salida de las compañías. Porque yo no tengo por qué llegar hasta una serie A, ni tengo que llegar a las fases clínicas. Tengo que saber muy bien qué es lo que el que viene después necesita para trabajar duro, para que cuando yo se lo pase ese cesto tenga los mimbres y tenga los melocotones que él está buscando. Entonces, este es mi trabajo actualmente. Mi trabajo es, por tanto, seguir trabajando con investigadores, seguir identificando un conocimiento que tiene o puede tener un impacto y generar un beneficio socioeconómico real, tangible y medible. Porque si yo no mido lo que hago, lo que no se mide, ya lo decía Ford, ¿no? Lo que no se mide no existe. Bueno, esto es muy empresarial, pero es un concepto real. Tenemos que medir muy bien lo que hacemos por nosotros mismos y para que la sociedad lo entienda. Paco, o sea, no sé lo que vas a hacer en el futuro. A lo mejor estamos a tiempo de volver a las motos o a ser guardia civil, no sé. Pero si tuvieras que, con lo que sabes hasta ahora, aconsejar a alguien que quiera hacer algo parecido como carrera profesional a lo que tú has hecho, sea de la familia o no, ¿cuál sería tu mayor consejo? Yo te voy a dar que me dieron a mí y que me ha valido. El mismo. Para saber lo que uno quiere, primero tiene que saber lo que uno es. Uno tiene que saber quién es. Entonces, ese es el primer ejercicio. Tienes que saber muy bien quién eres. El saber quién uno es significa lo que hablábamos antes. Saber qué eres capaz de hacer. Qué de lo que eres capaz de hacer, haces bien. Que de lo que eres capaz de hacer y haces bien, los demás reconocen que lo haces bien y además te lo pasas bien. Con esa historia ya sabrás qué es lo que quieres hacer. Porque después tendrás que saber qué es lo que hay en el mundo. O sea, es muy difícil. ¡Ay, qué bueno soy yo haciendo esto! ¿Y esto a quién le interesa? Tienes que hacer un ejercicio profundo, que es lo que decían cuando dicen de orientación profesional. Creo que la orientación profesional, sin saber que el mercado demanda, y no hoy, ojo, yo creo que no hay que mirar nunca al hoy, ni siquiera al mañana. Yo aconsejaría que miraran al pasado mañana. Yo nunca hice una planificación por menos de 10 años. Jamás hice una planificación por menos de 10 años y algunas veces me lo han dicho que estoy un poco obsesionado con el futuro. Creo que hay que estar siempre mirando al futuro. No hay que vivir en el futuro, pero hay que mirarle. Hay que mirarle de frente. Y por cierto, creerse lo que uno es capaz de hacer. Cuando uno decide lo que quiere hacer, es muy importante creer que es capaz de hacerlo. Y eso ayuda cuando tienes un compañero de viaje. A mí mi mujer, que es mi principal compañero de viaje, siempre me apoyó en lo que le decía que iba a hacer, lo cual me reforzaba. Porque a lo mejor dudas. Es normal dudar, es normal desconfiar. Bueno, si tuvieras un ego histriónico que no cabiera tu vanidad en una habitación, que también ocurre, es un problema. Pero la humildad te va a ayudar mucho en la vida a ser humilde. Y para ser humilde, una vez más, hay que conocer quién uno es y reconocer que no somos nada,
pero de verdad, no falsa humildad, de verdad. Y chico, eso es, yo no soy de dar consejos. Fíjate que te he dicho que se apliquen. Yo me lo apliqué, esto, y me fue bien. No me ha ido mal, pero me podía haber ido mal. A mí me fue bien, saber quién era, descubrir lo que sabía hacer de verdad, cuál era mi talento y tratar de aplicarlo. Mi talento no era descubrir o conocer, no era eso. Ese no fue mi talento. Y cuando identificas eso, automáticamente te conviertes en una arma letal. Totalmente. Y nunca dejar de seguir aprendiendo. Paco, ha sido un gustazo hablar contigo. Se me queda un poco corta la conversación, pero seguro que tenemos ocasión de repetirla o de ampliarla. Menudo rollo te he dado, Manolo. No. Menudo rollo les has dado a todos los que nos están escuchando en podcast. No creo que esté escuchando mucha gente porque es muy largo esto, ¿eh? Te mando después los números y igual te sorprende. Paco, seguimos hablando, ¿vale? Muy bien, Manolo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y sigue tú también. Pronto. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.